Bienvenidos y bienvenidas a Respuesta Ciudadana, el programa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, donde resolvemos sus dudas en temas legales y jurídicos. ¿Sabía usted que en Hidalgo los delitos de lesiones, violación y abuso sexual son de los más cometidos por adolescentes? Un tema que genera inquietud en la ciudadanía, especialmente cuando se percibe que la justicia parece ser más benévola en estos casos. Por eso, hoy abordaremos la inquietud de una ciudadana que nos pregunta por qué la justicia parece ser más indulgente con las y los adolescentes. Para ayudarnos a entender este tema, hoy nos acompaña la jueza Ariana Isel Duarte Martínez, especialista en justicia penal para adolescentes. Jueza, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y también agradecer a tu auditorio que el día de hoy nos escucha para compartir este tema tan importante y poder generar un poquito de conciencia en todos los ciudadanos de la importancia que tiene este sistema en nuestra sociedad. Muchísimas gracias y espero poder platicar contigo todo lo necesario para transmitir esta alegría que me tiene hoy el día de hoy aquí. En ese sentido, ¿podría explicarnos a quiénes les aplica este sistema especializado de justicia para adolescentes? Por supuesto, el sistema especializado en justicia para adolescentes aplica a todas las personas que la ley denomina adolescentes. ¿Y quiénes son estas? A nivel nacional tenemos una legislación, se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y en esa ley nos denomina a las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años como adolescentes. Toda persona menor de 12 años se denomina niño. Entonces, un sistema especializado en justicia penal para adolescentes se aplica a todas las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años y que han cometido algún delito. ¿Todos los adolescentes pueden ser detenidos por la policía? Aquí quisiera explicar dos aspectos importantes. Por regla general, todas las personas al momento de estar cometiendo un delito pueden ser detenidas, ya sea por cualquier ciudadano o por la policía. Y serán puestas a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público determinará si los lleva ante el juez o dispone la libertad. Específicamente en adolescentes, las personas pueden ser detenidas a partir de los 14 años hasta menos de 18. El Ministerio Público tiene, una vez que son detenidas por cualquier persona o por la policía, son puestas a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene dos opciones. La primera de ellas es disponer la libertad o la segunda, llevarlo ante un juez de control especializado en justicia para adolescentes. ¿De qué dependen esos factores? ¿Cómo toma la decisión el Ministerio Público? Depende del tipo de delito que se haya cometido por el cual haya sido detenido el adolescente. En materia de adolescentes existe un catálogo de delitos a través de los cuales pueden ser privados de la libertad los adolescentes, pero no son todos. Y aquí otra acotación importante que me gustaría referirte es los adolescentes entre 12 y 14 años, si son detenidos por la policía o por algún ciudadano por estar cometiendo cualquier delito, el Ministerio Público tiene que disponer su libertad, es decir, no pueden ser privados de la libertad. Pero esto no implica que no sean sancionados o no se les siga un proceso o simplemente por tener 12 años ellos no son sujetos de una posible medida de sanción. Sí lo son, pero no pueden ser privados de la libertad. Es decir, su proceso tendría que seguirse con ellos, pero en libertad. Oiga, jueza, ¿y por qué justamente existe esta distinción y cómo funciona el proceso de justicia para adolescentes? Obedece a muchos factores. Entre los más relevantes es la edad que tienen las personas que están cometiendo un delito. Es decir, podemos tener un adolescente desde los 12 años hasta uno que tenga 17. Por supuesto, el grado de madurez va a ser diferente, el grado de conducción va a ser diferente. Hay estudios que se han realizado, no solamente en materia de criminología, sino también en materia de psicología, donde demuestran que la capacidad intelectual de una persona de 12 años no es la misma que de una de 17. La toma de decisiones no es la misma.
Los adolescentes, por su propia construcción, tienden a no ver las consecuencias a futuro, a actuar simplemente y sin pensar lo que está sucediendo. Por eso es que el régimen es diferente, es un régimen de carácter socioeducativo, donde lo que se busca es conocer qué pasó, quién delinquió, cuál es el delito, por supuesto, y va a tener una medida de sanción, pero esa medida de sanción lo que va a ayudar es a reintegrarlo a la sociedad. Y esto es muy importante porque los adolescentes cuando actúan en grupo, por ejemplo, para cometer delitos, pues regularmente lo hacen para pertenecer a un estatus que le da esos grupos. Y cuando delinquen de forma individual, pues los factores que se analizan son factores personales y son diferentes. ¿Por qué lo refiero de esta manera? Pareciera que el hecho de tener a los adolescentes en un proceso, en las audiencias, entenderíamos como de, es que solo los van a regañar y mataron a alguien, violaron a alguien, secuestraron a alguien, deben de estar toda la vida detenidos. Y eso es la concepción que tenemos porque venimos de un sistema de adultos donde así es. Este tipo de delitos tienen penas de prisión arriba de los 10 años. Sin embargo, el adolescente apenas se está formando, apenas está apenas está madurando su cerebro y está realizando una serie de operaciones a través de las cuales va a conocer qué sigue, cómo opera esto, qué fue lo que pasó. Algunos adolescentes que nosotros tenemos, por ejemplo, en estos delitos que tú mencionabas de gran incidencia, muchos de ellos vienen de contextos donde es que yo lo hice porque a mí me lo hicieron. Yo no sabía que eso estaba mal. A diferencia de un adulto no tiene esa capacidad de decir, vamos, sí tiene la capacidad, lo que no tendría es como una justificación. Si tienes 25 años, pues por supuesto que sabes que tocar a una persona sin su consentimiento, pues es un delito, ¿no? Pero un niño de 12 años, de 13 años, que llegan y la experiencia es que estábamos experimentando los dos, te hace ver un contexto distinto. Reitero, no se quedan sin medida de sanción, solo que es un contexto distinto el que se va realizando o el que se les va aplicando. El procedimiento en materia de ellos es un procedimiento acusatorio, es un procedimiento que tiene 4 etapas, dentro de las cuales la etapa de investigación es el primer contacto, donde ya sea que lleguen detenidos o se les cite, y ahí se enteran qué es lo que está pasando, se enteran por qué están ahí, y de ahí el juez toma la decisión de si seguirá su proceso, si lo seguirá en libertad, si se les impondrá algún tipo de medida cautelar. Y también es muy importante la participación que tienen los adolescentes en las audiencias. A diferencia de lo que creíamos que es que son representados por los papás, es que el papá se tiene que hacer responsable e ir, y entonces a quien le hacen las citaciones al papá y al adulto responsable en un sistema especializado no es así. Se parte de reconocer que el adolescente tiene derechos y tiene obligaciones. Y dentro de los derechos es participar de forma directa, reconocer su autonomía, reconocer que puede tomar decisiones. Por supuesto, todo debidamente informado. Evidentemente no vamos a llegar a un momento en el cual le vas a decir, tú cometiste el delito y confiesa, ¿no? No es ese el sentido de su participación, sino que ellos sepan en todo momento qué es lo que está pasando, en dónde están, por qué están ahí, qué es lo que va a pasar y cómo pueden participar. Y eso genera quizás un poco o robustece un poco lo que decía hace unos momentos, de es poco conocido. ¿Por qué es poco conocido? Porque realmente se protegen mucho los datos que tienen los adolescentes, su identidad, no pueden ser estigmatizados, tienen derechos muy, muy específicos que se tienen que seguir. Las etapas tienen nombre común, como los mismos de adultos, etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio, etapa de ejecución, pero cada etapa tiene sus particularidades, no solamente en tipos de medidas, sino en las personas que asisten. Por ejemplo, los adolescentes, para que puedan estar presentes en una audiencia, tienen que estar acompañados de padre, madre o tutor o persona de confianza. Pero esto no sustituye al abogado. Digamos que es una persona adicional
que se suma a las audiencias en comparación con lo que estamos acostumbrados, que regularmente son los abogados, las partes procesales. Más o menos ese es como en general el sistema especializado en justicia para adolescentes. Y como estas características, no sé si nos pudiera justamente abundar un poquito sobre cómo se llevan a cabo estas audiencias para adolescentes, las características. Bien nos decía que pues tienen que estar acompañados, ¿no? Un poquito que nos pudiera ahí detallar. Sí, te explico. Las audiencias se llevan a cabo. Nosotros tenemos aquí en el estado de Hidalgo un solo juzgado especializado en justicia para adolescentes que conocemos de delitos de carácter federal y de carácter local, de ambos. Es una sala especializada a la cual solamente las audiencias pueden entrar partes procesales, llámese Ministerio Público, asesor jurídico, la víctima, el defensor, el adolescente y su persona de acompañamiento, padre, madre, tutor o persona de confianza. ¿Cuál es la actividad que tiene esta persona? Esta persona lo que hace es brindar un apoyo moral hacia el adolescente. No tiene una participación de defensa, por eso tiene que tener un abogado. Y el abogado básicamente tiene que tener dos requisitos. Bueno, no el abogado, de hecho todos los operadores, Ministerio Público, asesor jurídico, el abogado y el juez tienen que tener dos características. La primera de ellas es ser abogados, tener título y cédula de licenciatura en Derecho. Y el segundo de ellos es lo relativo a la especialización. ¿Qué significa la especialización? Significa tener características especiales que te permitan entender el sistema, conocerlo y poder actuar en las audiencias. Entonces, las características de todas las audiencias es presencia ininterrumpida de estos operadores con estas características. Son audiencias que no son públicas, es decir, a diferencia de los adultos donde podemos ir ahorita a un juzgado y observar una audiencia sin problema, aunque no seamos parte. En materia de los adolescentes no es así, porque lo que se busca justamente es proteger la identidad de los adolescentes, no estigmatizarlos ante la sociedad. Son características muy importantes de las audiencias. Perfecto. Oiga, jueza, y pues justamente, bueno, podríamos decir con esto que nos comenta que aunque los procesos son diferentes, pues sí existen consecuencias para aquellos adolescentes que cometen algún delito o alguna infracción, pero que nos pudiera compartir en ese sentido cómo evalúan ustedes como jueces que se tenga que llegar a una medida de internamiento. Y en estos casos preguntar también, ¿existe la medida de la prisión preventiva? Mira, hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta en un sistema especializado. El primero de ellos es tomar en cuenta la edad de la persona que está llegando a la audiencia. Si es una persona que tiene entre 12 años cumplidos y menos de 14 años, no hay posibilidad ni de medida cautelar de internamiento, privativa de libertad, ni de medida de sanción de internamiento, ninguna de las dos. Si es una persona que tiene 14 años cumplidos hasta menos de 18 años, sí hay posibilidad tanto de medida cautelar que se llama internamiento preventivo o al final del procedimiento una medida de sanción llamada internamiento definitivo. Prisión preventiva sí es mencionada esas dos palabras en la ley nacional, pero más que nada ya se ha pronunciado la primera sala de la Corte en el sentido de decir que no es correcto decir prisión preventiva, lo correcto es decir medida de internamiento definitivo, si es sanción, o si es cautelar de internamiento provisional. Y aquí lo que sí quiero precisar es un tema. Hemos escuchado últimamente en los últimos años debates con relación a prisión preventiva oficiosa, sentencias de la Corte, y si se aplica, si no la aplican los jueces y demás. En materia de adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. El catálogo de delitos que nos da el artículo 19 constitucional que dicen prisión preventiva oficiosa no opera en adolescentes. ¿Qué requiero para que un adolescente esté privado de su libertad? Su edad, de 14 a menos de 18. Segundo, que exista una necesidad de cautela, esto es, ¿para qué lo quieres detenido? Para proteger a la investigación, proteger a la víctima, para que no se sustraiga de la acción de la justicia, no se vaya, que sea idónea, que sea de posible cumplimiento. Y sobre todo un tema bien interesante,
la ley nacional, no la Constitución, la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 164, nos da un catálogo de delitos a través de los cuales se puede ponderar la aplicación de la medida cautelar de internamiento. Delitos como cuáles: terrorismo, secuestro, homicidio, violación, posesión, fabricación, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, robo con violencia, lesiones que ponen en peligro la vida, feminicidio. Todos estos delitos sí se puede ponderar, pero es catálogo de delitos, más edad, más necesidad de cautela, más idoneidad, más posibilidad de cumplimiento. Es decir, todas estas características nos hacen analizar justamente las medidas en cuestión de cautelares. Cuando hablamos de medidas de sanción, se sustituye, por supuesto, la parte de la necesidad de cautela la sustituimos ya por la responsabilidad propiamente que se acreditó del adolescente, ¿no? Ya quizás podría yo referirte que para estos parámetros ya de una medida de sanción, lo que buscamos es saber cuál fue el daño causado, cuál fue la gravedad. No es el mismo daño el que cause un adolescente que tenga 15 años, que traiga en su poder una arma de fuego tipo fusil de uso exclusivo del Ejército, a un adolescente de 15 años que haya matado a otra persona. Ambos son susceptibles de una medida de internamiento, pero no es el mismo reproche, porque por supuesto a un adolescente que trajo un arma y no pasó a mayores, pues no va a ser la misma sanción a una persona que, por ejemplo, mató a otra. Entonces, es la gravedad de los daños causados, la edad de los adolescentes, si actuaron solos, si actuaron en grupo, todas estas circunstancias son ponderadas al momento de decidir el tipo de medida. Y otro tema bien interesante, y qué bueno que me haces esta pregunta, es las medidas no son las dispuestas en el Código Penal como estamos acostumbrados en materia de adultos. En materia de adultos tenemos un artículo que nos dice el delito de tal es esto y tiene pena privativa de libertad de 10 a 40 años. En materia de adolescentes no es así. En materia de adolescentes sí nos remitimos al tipo de delito, a la descripción de qué es un homicidio, por ejemplo, pero para poder imponer la temporalidad de la medida de internamiento tiene reglas especiales y son dos. Personas que tienen de 14 a 16, a menos de 16 años, la sanción de medida de internamiento por temporalidad máxima lo es de 3 años. De 16 años cumplidos a menos de 18, la temporalidad en la sanción de la medida de internamiento lo es de hasta 5 años. Son las punibilidades máximas y justamente este es uno de los grandes temas que hoy en día en la sociedad se está reflexionando para ver si esta cantidad de tiempo es idónea o no para lograr los fines de las medidas, que es regresarlos, reinsertarlos a la sociedad. Y debo decirte que estas circunstancias no operan solo en el Estado. Estas reglas que te estoy platicando el día de hoy operan en todo el país. Claro, y como bien dice, considerar, ¿no?, esta parte que ustedes como juzgadores, para empezar, tienen que tomar en cuenta todo este conjunto de circunstancias, de leyes, que son, como bien lo dice, ¿no?, a nivel nacional, no nada más aplican para el Estado para tomar una decisión en materia de adolescentes. Y no es un juicio, digamos, que a su consideración meramente de decir, lo quiero dejar en libertad o no le quiero imponer una medida de prisión. Y al respecto hay un tema bien importante. Como especialistas en la materia, debemos de conocer no solo el sistema, no solamente la ley, digamos la ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Debemos de conocer cómo aplicar el principio de interés superior de la niñez. Debemos de conocer cuáles son las características especiales de esa etapa de la vida llamada adolescencia. Debemos de conocer medidas de protección especial que requieren, derechos específicos de los adolescentes. Y esto supone un gran reto. Supone un gran reto porque la ley está para aplicarse por parte de nosotros los juzgadores. Y entonces hay ocasiones en las cuales nosotros observamos que el tiempo que se impuso de una medida de sanción, por ejemplo, pues no está contenta la víctima, ¿no? Es que es muy poquito tiempo y muchas veces es que es esta parte de decir, el juez
¿no? Y yo creo que aquí tiene mucho que ver lo que tú acabas de referir. Es un tema muy delicado, es un tema donde hay que tomar en cuenta que el juez se rige bajo estos parámetros que ya la ley establece y que no podemos modificar. Nos resta a analizar el contexto social, a analizar realmente que se acredite la responsabilidad del adolescente, la existencia del delito, por supuesto, e imponer la sanción. Exactamente. O sea, ¿y existen distinciones en las sentencias o medidas que se aplican a adolescentes que cometen delitos graves en comparación con los adultos? Claro, sí, una de las principales diferencias de los sistemas en materia de adultos y adolescentes es justamente el tipo de medidas a aplicar. En materia de adulto encontramos como la pena, llamadas penas, la pena de prisión, la reparación del daño y la multa. En materia de adolescentes llamamos medidas y hay medidas privativas de libertad y no privativas de libertad. Para este tipo de delitos que tú refieres graves, que serían los del catálogo del 164 de la Ley Nacional, que son homicidios, secuestros, violaciones, la ley establece que pueden ser susceptibles de ponerse penas, medidas privativas de libertad, como cuál internamiento definitivo, en el cual es en un centro de internamiento especializado en justicia para adolescentes. Es un centro en el que solamente están adolescentes, no tienen contacto con los adultos y donde se les diseña un plan individualizado de ejecución que son diversas actividades que tienen que realizar sí o sí los adolescentes para poder regresar a la sociedad. También tenemos la estancia domiciliaria, esto es que esté en su domicilio y no pueda salir, y esa también es muy importante porque a veces incluso se pueden llegar a combinar. Recordemos únicamente que la temporalidad máxima en materia de adolescentes puede ser de 3 o de 5 años, y en adultos tenemos en materia de secuestro, por ejemplo, penas privativas de libertad hasta de 80, 100 años, ¿no? Entonces, esas son muy importantes y sobre todo que un sistema especializado privilegia medidas en libertad. Por supuesto, para ciertos delitos hay que ponderar las características del adolescente, pero sí hay sanciones, sí hay procedimientos, no se van a su casa los adolescentes de aquí no pasó nada. Si hay un delito, si se comprobó, hay un procedimiento, se sigue, se sujetan al procedimiento, hay medidas de sanción y sobre todo también hay pago de reparación del daño. Justamente ahora que menciona el pago de reparación del daño, jueza, ¿cómo se garantiza que las víctimas de delitos cometidos por adolescentes también reciban justicia? Así es, lo primero que yo hago siempre en mis audiencias es asegurarme que todas las víctimas tengan la posibilidad de asistir a las audiencias, porque creo que una de las cosas que legitima las decisiones de los juzgadores es la transparencia que se actúa ante las partes. Y entonces esto nos permite poder como juzgadores visibilizar y permitir el desarrollo de todos los derechos de la víctima. Está presente desde el primer momento si es que así lo quiere, no se les obliga a ellos a ir, pero siempre tienen que tener esa posibilidad. Y hay en el procedimiento de adolescentes hay muchos delitos que admiten salidas alternas, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, donde lo que se busca es justamente la reparación del daño. Cuando esto no ocurre y se dicta una sentencia de carácter condenatorio, por supuesto la Constitución nos obliga, incluso en un sistema de adolescentes, a condenar a la reparación del daño. Sin embargo, la particularidad de este sistema es que la reparación del daño es y debe siempre ser cubierta por el adolescente, no por sus papás, no por sus tutores. No se puede trasladar la responsabilidad de un adolescente a los adultos a su cargo. Y eso nos da diversos parámetros a través de los cuales se puede hacer esta reparación. La ley nacional nos establece que se deberá privilegiar la restitución de la cosa, claro, porque lo que se busca al momento de que es sancionado un delito es pues regresar a la víctima al momento que se encontraba antes de los hechos. En muchos delitos ello no se puede. Se pueden delitos como el robo, ¿no? Si en el robo te robé una computadora, pues te voy a reponer la computadora. Pero en delitos como el homicidio, pues no puedes regresar a las personas a la vida. Entonces, lo que dice la ley es que se busca que el adolescente, a través de sus recursos propios, a través de la medida de restitución,
pueda él regresar las cosas a través de actos como que trabaje y la vaya pagando de forma simbólica, que den una disculpa, que hagan un compromiso, una garantía de no repetición. Al momento de decidir en materia de reparación del daño, los juzgadores escuchamos a las víctimas. Muchas víctimas necesitan a veces saber que eso ya no les va a volver a pasar. Aunque nosotros podríamos pensar, bueno, no va a pasar porque va a estar detenido o porque ni siquiera sabe dónde vives y te encontró en la calle y te jaló la bolsa. A veces la víctima lo que buscan es, quiero que se disculpe conmigo y quiero que me diga que ya nunca me lo va a volver a hacer. Y esa es una medida de reparación. Entonces, no es general, no siempre es dinero y son 5 pesos, ¿no? No es solamente dinero, es ver en cada caso a la víctima qué es lo que realmente le va a permitir continuar con su vida, dar tranquilidad, pero sobre todo que la justicia la haya escuchado, que haya ido al juzgado y que haya sido escuchado por un juez y que haya tomado en cuenta su opinión al momento de tomar una decisión. Eso es lo que a nosotros como jueces más nos interesa hoy en día, escuchar al ciudadano para poder resolver de acuerdo a las cosas que realmente necesita. De nada nos sirve decir, sí, te condeno a esto cuando la víctima lo que quiere es otra cosa. Entonces, es un tema complicado, es un tema difícil, porque evidentemente los recursos de un adolescente en cuestión económica no son los mismos que un adulto. Y el tema se complica aún más cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, menores de 16 años, donde la ley ni siquiera les permite trabajar, ¿no? Un adolescente de 12 años, yo me pregunto de dónde va a sacar dinero si no es que sus papás se los dan. Entonces, es complicado, es complejo el tema, pero es un tema en el cual hay mucha apertura por parte de los juzgadores, por lo menos en materia de adolescentes, de escuchar a la víctima, de escuchar qué es lo que quiere, y muchas veces vienen la mayor, digamos que de cada 10 casos que nos llegan, quizás 8 van por salidas alternas. Por supuesto, de los delitos que se permiten, ¿no? Porque, por supuesto, un homicidio, un secuestro, una violación no podrían acceder a eso. Pero digamos de las violencias familiares, lesiones, posesión de drogas, no venta, no comercio, únicamente posesión. Todo este tipo de delitos son susceptibles de acuerdos, por ejemplo, entre las víctimas y llegan ya a plantearlos ante nosotros con una reparación del daño realmente cubierta. Pues finalmente, si usted desea agregar algo más a esta entrevista. Únicamente los invito a conocer este sistema, esta especialización que se requiere. Invito a los compañeros abogados, a mis compañeros jueces, a que conozcan más este sistema, que pueda difundirse, que existe, que hay sanciones para cuando son responsables los adolescentes y que necesitamos justamente más personas capacitadas y con especialización. Y agradecer, por supuesto, la invitación aquí a tu programa, mandar un saludo, por supuesto, a todas las personas que el día de hoy nos escuchan. Quedo, por supuesto, a la disposición por si después de esto viene alguna otra pregunta extra que llegue por parte de la ciudadanía. Por favor, escríbanos y con todo el gusto del mundo lo responderé. Muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por aclararnos todas estas dudas que estoy segura que serán de mucho interés para la ciudadanía. Y bueno, pues usted ya lo sabe ahora, la justicia para adolescentes busca rehabilitar y reintegrar, protegiendo tanto a las y los jóvenes como a la comunidad. Confíe en los procesos. Asimismo, le recordamos que puede enviarnos sus dudas a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Aquí estaremos encantados de responder cada una de ellas. Y no olvide que la justicia la construimos entre todas y todos diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.